Amén, buenos días, Iglesia La Fuente, bienvenidos una vez más. Y bueno, voy a hacer la invitación a todos que junto conmigo y con el hermano podamos alabar a nuestro Señor y declarar que Jesús es nuestro Dios, amén. Así que a Él sea toda la honra, toda la gloria y vamos a alabar a nuestro Señor. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Aleluya, Señor. Y que el deseo de tu corazón sea siempre el construir una vida en el Señor. Amén. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré
conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Buenos días, espero que Dios esté bendiciendo sus vidas. Es un placer poder entrar a sus casas o donde quiera que ustedes están. Si no los he conocido, mi nombre es Joey Trago, soy el pastor de la iglesia La Fuente en la ciudad de Fresno y estamos en una serie sobre los patriarcas, sobre estos hombres ordinarios, hombres que Dios utilizó para contarnos la historia. Y les conté la semana pasada que el tema de los patriarcas es una vida desordenada, llena de fracasos, y todavía Dios restaura y cambia. Entonces, si su vida está desordenada, si usted se siente tal vez en este día como que su vida no tiene significado, bienvenido al club, porque al club de las personas desordenadas, como yo, como tú, Dios puede hacer cambio en nuestras vidas si nosotros le dejamos. Oremos primero y después entramos a la historia de este patriarca Jacob en Génesis capítulo 29. Oremos. Gracias, Señor, por cada persona que nos está sincronizando en este día. Espíritu Santo, muévete con poder y autoridad, satura toda mente, todo corazón de cada persona que me escucha en este día. Antemano, yo te agradezco por los cambios que tu palabra va a hacer en nuestras vidas. Y Padre, gracias una vez más por tu gracia, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y a mí mira a su vecino, el que ya se está durmiendo, y dígale: vecino, levántate porque Dios tiene una cita contigo. Dile: vecino, levántate porque Dios tiene una cita contigo. Les quiero advertir, nos vamos a embarcar en una historia de sexo, mentiras, decepciones, envidias, celos y poligamia. Esa es una telenovela de la peor especie. Sí, y se encuentra en las Sagradas Escrituras, en Génesis capítulo 29. Dios en este día y en la historia de la Biblia, miramos que Dios va a perseguir no solamente a Jacob, pero te va a perseguir a ti, te va a perseguir a mí, con toda pasión. Y la razón que Dios está persiguiendo a Jacob con toda pasión
es porque Dios quiere sacar el Jacob que está adentro de él, ese hombre sucio, ese hombre terco, ese hombre que su nombre aún significa tramposo, ese hombre que le robó la primogenitura a su hermano, que le mintió a su papá. Dios quiere sacar de Jacob eso y quiere convertir a un príncipe, lo quiere convertir en Israel. Y tú también en tu vida y en mi vida, eso es lo que Dios está haciendo. Todos los problemas, todas las tragedias, todas las circunstancias tienen un propósito de sacar el yo de nosotros y que Cristo reine en nuestras vidas. Le dije la semana pasada, es una cosa conocer a Dios por teoría. Muchos de nosotros conocemos de Dios por lo que leemos en su Biblia, lo que leemos en un libro, pero es una cosa conocer a Dios por experiencia. Y Dios está al punto de llevar a Jacob y a llevarte a ti y a mí a la escuela de Dios, donde aprendemos quién es Dios realmente. Él había conocido a Dios en Betel. La semana pasada miramos que Jacob tuvo esa experiencia maravillosa en el cual conoció al Dios de su abuelo Abraham, el Dios de su abuelo Isaac, pero lo conocía solamente en teoría. Dios se había encontrado con él y le había dado unas promesas y le había dicho que iba a regresar un día a su tierra natal y que también Dios lo iba a bendecir numéricamente con descendientes, pero todavía él no había ido a la escuela de Dios. Tu carácter todavía necesitaba que Dios llegara y quitara ciertas cosas. Y mire esta mañana lo que Dios va a hacer en la vida de Jacob y en nuestras vidas. Pero si ese capítulo, quiero recordarles que hay un versículo en el Nuevo Testamento que si lo leemos y podemos recordar esta historia, nos dice mucho sobre lo que esa historia es. Gálatas capítulo 5, el versículo 6, 7 y 8 dice: no os dejes engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Acuérdese de este versículo. Dice: porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Y vamos a mirar esto, ahora vamos a mirar que el mentiroso, el tramposo, va a comenzar a cosechar lo que ha sembrado. Miremos, Dios siempre cumple. Primera cosa que quiero compartir en el capítulo de Génesis 29 es que Dios siempre cumple sus promesas. Dios le había dado una promesa específica a Jacob de que iba a ser bendecido, pero vamos a ver ese proyecto. Es como la providencia de Dios. La providencia de Dios habla de que Dios trabaja detrás de las cortinas, de que no es coincidencia que tú me estés mirando hoy, no es una coincidencia que Dios esté haciendo ciertas cosas en tu vida. Él tiene un propósito. Dios le había dicho a Jacob, y su padre le había dicho también, que fuera a Harón a buscar una mujer, específicamente a alguien de su paterna, a alguien de su familia, alguien que conocía los mismos principios de él. Y mira lo que sigue. Entonces Jacob siguió su camino, fue a la tierra de los hijos del oriente. Esa frase, siguió su camino, eso significa literalmente que Jacob levantó sus pies, dice algunos escritores. En hebreo la idea era de pies felices y contentos. Él estaba contento porque había tenido un encuentro con el Jehová Dios en Betel, dice, y de Betel a Herón, donde va a ir caminar, era aproximadamente 800 kilómetros que él está caminando, y los está caminando alegremente porque tiene un propósito de encontrar una esposa, un propósito Dios le había encontrado. Entonces lo hizo con entusiasmo. Entusiasmo simplemente significa estar lleno de Dios. Había tenido una experiencia con Dios. Su encuentro con Dios en Betel cambió su vida radicalmente. Un encuentro con Dios, el dador de alegría y la fuente de todo. Felicidad se manifestó en un caminar distinto. Hubo un cambio radical en la vida de Jacob. No solamente estaba alegre, pero también va a haber un cambio ahorita en esa vida de ese hombre que solamente Dios puede hacer. Y mire el versículo 2. Y miró y vio un pozo en el campo donde 3 rebaños de ovejas estaban echadas ahí. Acuérdense,
Jacob viene de una familia rica, él sabe sobre las ovejas, él sabe sobre el campo, es un experto en esto es no nada nuevo para él, porque de aquel pozo daba de beber a los rebaños y la piedra sobre la boca del pozo era grande. En una época anterior los caminos no estaban claramente marcados, no había como tenemos hoy en los freeways o en las intersecciones donde dice dónde ir, eso no había. No habían señalamientos. Jacob no sabía dónde estaba caminando aproximadamente 800 kilómetros y finalmente llega a este pozo y descubrió que estaba en su destino. Él probablemente había escuchado las historias de su papá, de que donde había encontrado a su mamá y todas esas cosas. Mírenlo, versículo 3. Cuando todos los rebaños se juntaron ahí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob dijo a los pastores: hermanos míos, ¿de dónde son? Somos de Harán. A Harán, dice. Les contestaron. Entonces él dice: wow, he llegado a mi lugar, de Batel a Harán. Harán es donde viene la descendencia de Jacob. Y es importante que él fuera específicamente, la providencia de Dios. Él no sabía dónde ir, pero Dios lo llevó a ese lugar específicamente. Y Jacob dice, versículo 5, entonces les dijo: ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Le conocemos, le respondió. Y él sabía que había llegado a su lugar. ¿Se encuentran bien?, les preguntó Jacob. Está bien, mira su hija Raquel viene con las ovejas, les contestaron. Entonces Jacob dijo: aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado, den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Entonces miramos que su conocimiento ahí de las ovejas, pero también mira que está mirando a Raquel, ¿verdad? Y tal vez le dice a estos pastores: váyanse porque quiero hablar con esta mujer que está muy bonita y me llama la atención. Mira el versículo 8. Pero ellos dijeron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo, entonces daremos de beber a las ovejas. En lugares de los desérticos se solía topar los pozos con rocas para evitar que la arena cayera en el agua y cubriera o contaminara el agua. En la historia de Jacob dice que la piedra era grande y por esa razón los pastores esperaban a que varios se reunieran para poder moverla entre varios y así abrevar sus rebaños. Una cosa sobre este hombre Jacob que vamos a aprender, que él es un hombre muy fuerte de carácter y fuerte físicamente, porque está disponible a pelear, conoce que siempre quiere ganar. Es un hombre terco, un hombre que todavía su carácter necesita trabajo. Y vamos a mirar en la historia de Jacob que eso es algo común, él pelear, él demostrar físicamente que él lo puede hacer solo, como muchos de nosotros queriendo hacer de la vida de nosotros mismos las cosas a nuestra manera. Mire el versículo 9. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, porque ella era una pastora, esa era su profesión de ella. Jacob sabía de memoria de cómo su madre Rebeca le había sido revelada a la serviente, al serviente de Abraham, su abuelo. ¿Se acuerdan? Cuando esto llegó cuando Mesopotamia, y como Rebeca se había ofrecido a darle de beber a sus 10 camellos, tal como el serviente había orado, si es que en realidad Rebeca era la esposa designada por Isaac. Hemos estudiado eso. Entonces, aquí comienza a ver como la mano de Dios moviéndose, que encuentra a Raquel en el pozo donde su mamá y su papá donde el siervo de su abuelo había orado para una revelación divina, un encuentro divino que solo Dios no puede hacer. Y Dios trajo a Rebeca, y miramos que Dios trae a Raquel a la casa, al
pozo, mismo pozo donde se habían encontrado sus padres de Jacob. Jacob sabía que la providencia de Dios, diga conmigo, la providencia de Dios, que la providencia de Dios había llegado a cabo en un pozo. Pozos siempre habían sido lugares muy significativos en la vida de su padre, donde eventos importantes habían sucedido. Seguro que las expectativas de Jacob aumentaron, porque lo primero que vio fue un pozo. Miró el pozo y dice, ese pozo es un lugar de bendición, ese pozo es un lugar donde mis padres se encontraron. Sería ese el momento en que Dios cumplía las promesas que le había hecho en Betel. Dios le había hecho muchas promesas. Mira el versículo 10. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermana de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió, quitó la piedra, se emocionó el chico, se emocionó Jacob, y le demostró a Raquel que era un hombre fuerte, dice, de la piedra boca del pozo, y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Jacob no tuvo que ir a tocar puerta o a puerta buscando sus parientes, simplemente los encontró en el pozo, de una forma similar al siervo de Abraham cuando fue a buscar la esposa de Isaac. Lo que Jacob hizo de mover la piedra, algunos comentaristas consideran como sobrenatural, movido por la emoción del momento. Mira el versículo 11. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Ese es el único sitio en la Biblia que leemos que un hombre besa a una mujer que no sea su esposa o su madre, pero el beso no es sexual, no es con malas intenciones, sino que está emocionado porque tuvo un caminar de 800 kilómetros y finalmente llega al lugar sin saber cuál era exactamente el lugar, y ahora Dios le trae a esta mujer que parece que hizo que su corazón se hiciera biribiribamba y se enamoró de esta mujer y encontró a su tío Labán, y todo eso por la providencia de Dios. Dios no hace errores. Dios se mueve aún detrás de las cortinas. Y mira el versículo 2. Y Jacob hizo saber a Raquel que él era el pariente de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y se le hizo saber a su padre. Raquel se va corriendo. En un principio Raquel debe haber estado muy sorprendida. Dice, ¿qué está haciendo este hombre besándome? Que nunca había visto, y emocionado por mirarla a ella. Sin embargo, se enteró de sus familiares. Rebeca era su tía, que vivían en la tierra prometida, y comprendió que Jacob era parte de su familia. El encuentro entre Jacob y Raquel fue de Dios, y fue su providencia que hizo que se vivieran por primera vez al lado del pozo. Desde el momento en que Jacob vio la linda cara de Raquel, quedó enamorado para siempre. Muchos antes, Rebeca le había dado de beber a los camellos de su futuro esposo. Aquí su hijo le da de beber a las ovejas de su futura esposa. No hay coincidencias con Dios. Dios tiene un plan. Y si usted en esta mañana me está escuchando, escuche muy bien. Dios tiene un plan para tu vida. Tú no eres un fracaso. Dios todavía está trabajando detrás de las cortinas. Aún la providencia de Dios nos enseña, y lo he dicho constantemente, que Dios hace su mejor trabajo detrás de las cortinas. Y lo que miramos aquí es que Dios es el que está poniendo a Jacob y a Raquel juntos, y todo por un propósito. Sin duda, Jacob vio este encuentro como el comienzo del cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho en Betel. El Salmo 37, versículo 23 dice, porque el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Y cuando en el versículo 13, cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas. Le contó probablemente todo lo que él había hecho, cómo engañó a su hermano, cómo engañó a su papá, cómo su hermano lo quería matar. Y Labán lo está escuchando y lo está mirando. Labán no conocía a Jacob, pero sí sabía que Jacob venía de una familia muy rica, como lo pudo notar por los regalos, ¿se acuerdan? Que recibió de ellos antes de que su hermana Rebeca se casara con Isaac. Sí, Jacob, muchos libros o comentaristas dicen que si Jacob era una mula, escúchame bien, si Jacob era una mula, Labán era su media mula, porque estos dos tienen muchas cosas que tienen en común, pero Labán era un experto, aún más experto
manipular que Jacob. Y el versículo 14 dice, Labán le dijo, ciertamente tú eres hueso mío y carne mío. Cuando escuchó la historia de probablemente cómo había hecho todo chueco, todas las cosas feas con su familia, Labán dice, ese es como yo. Esa es aún una versión popular, dice, Labán exclamó, verdaderamente eres de mi misma sangre. Y lo estaba diciendo, y Labán dice, ok, tú y yo somos mismos, tú y yo tenemos algo en común, somos tramposos, engañadores. Pero ahora vamos a mirar los versículos del 15 al 30, que el estafador es estafado. El estafador es estafado. Entre los pastores en el Medio Oriente tenían una costumbre de recibir a visitantes y ser hospedadores por 3 días. Y después de los 3 días decían, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir aquí? Si no vas a seguir aquí, tienes que irte. O si te vas a quedar, vas a trabajar, vas a tener que hacer algo, pero no te puedes quedar aquí libre. Jacob ya había pasado un mes con sus parientes, más del tiempo normal en una visita. Por lo tanto, Labán se vio obligado a preguntar a Jacob a definir su situación. Y el versículo 15, Labán dijo a Jacob, ¿acaso porque eres mi pariente de servirme del balde? Hazme saber cuál sería tu salario. Miramos que Jacob no era perezoso, le gustaba trabajar, estaba trabajando para su tío. Finalmente su tío le dice, hey, yo quiero pagarte, quiero ser una persona honesta, pero sabemos que Labán no era un chico honesto, era un tramposo. Dice, y Labán dice que era evidente que Jacob no estaba siendo un huésped acomodado. Jacob aprovechó el momento para explicar la razón de su visita, su estadía. Él no solo buscaba refugio, sino también tenía la intención de buscar una esposa, alguien que le iba a darle hijos. Y Labán tenía 2 hijas, como el versículo dice, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermosa parecer. El nombre Raquel literalmente significa oveja, y Lea, el nombre de Lea significa vaca salvaje. ¿Okay? Tenemos a la oveja y a la vaca salvaje. Los ojos de Lea, dice la escritura, eran delicadas. Algunos piensan que sus ojos estaban mal y que ella no podía ver bien. Otros piensan que significa que sus ojos eran opacos, no eran bellos ni llenos de vida como lo eran los ojos de su hermana Raquel. Mira el versículo 18, Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán le respondió, mejor es darte a ti que dársela a otros, quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años con alegría, sin problemas. En la antigüedad se acostumbraba a dar un dote a la familia de la novia. Y como miramos, este hombre Jacob no tenía nada de ese dinero. Un dote es como un dinero que uno da al frente antes de casarse, pero Jacob no tenía nada, a diferencia del siervo de Abraham, quien llevaba obsequios. Jacob no llevaba nada más que su persona, no tenía nada que ofrecer más que su trabajo. ¿Por qué ofreció trabajar 7 años? Porque Éxodos capítulo 21 versículo 2 dice que dice, si compraras un siervo hebreo te servirá 6 años. Jacob sirvió esos 7 años con gusto porque estaba enamorado de Raquel. Él quería a Raquel. Lo que sucedió a continuación resultó ser la paga del pecado de Jacob. Él había engañado a su padre y luego su suegro lo engañará a él. Mira el versículo 21. Entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. En esa antigua cultura Jacob no le permitió pasar tanto tiempo como él quería con Raquel. Había estrictas normas sociales. Esto demuestra claramente un principio importante para cada persona que me está escuchando. El amor verdadero espera. El amor verdadero lucha por eso. Y miramos aquí, sea que Jacob era un tramposo y todo eso, pero él amaba a Raquel y estaba dispuesta a trabajar por ella por 7 años. El amor verdadero espera. 22. Labán reunió a todos los hombres del lugar, hizo un banquete. Aquí viene donde en el suegro Labán comienza a ser un hombre tramposo. Mira, y al anochecer tomó su hija Lea y se trajo. Y Jacob llegó, dice, a ella y
probablemente en esta boda pasó una semana, 7 días en una boda en esos tiempos, y claro, van a tomar. Y comenzó probablemente Jacob a tomar, se emborrachó tanto. Mira el versículo: y Labán dio a su sierva Silpa, su hija Lea, como sierva, y cuando fue de mañana sucedió que era Lea. Aquí viene el tramposo de Labán. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que has hecho? No fue por Raquel que te serví, ¿por qué pues me has engañado? Le dio a la vaquita, ¿no? Acuérdense que dijimos que vaca, Lea significa vaca salvaje, de recibir la oveja, recibe a la vaca salvaje. Miramos que Labán, un hombre tramposo, dice que Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar al menor antes que a la mayor. ¡Wow! ¡Qué novela! Tus familiares, déjame decirte, preguntarte esta pregunta. Tus familiares, amigos, empleados, si tienes un negocio, ¿pueden ver un Labán en ti? ¿Qué tantas letras chiquitas pones para que tú al final ganes? Porque a veces uno mira un especial en una de las tiendas, pero al bajo uno mira las letras chiquitas que uno apenas puede ver, que dicen que es especial es por esto y esto. Y yo creo que Jacob se le olvidó leer las letras chiquitas, pero muchos de nosotros somos tramposos, así como Labán. Y si usted es un creyente, escúcheme bien, haga las cosas a la manera correcta. Para referencia, mire Efesios capítulo 6, 5 y 9. ¿Cómo era posible que fue engañado Jacob? La costumbre de las bodas de la época, de acuerdo a las costumbres, era que la mujer era velada hasta que finalmente estuviera a solas con su marido. Y también acuérdense que probablemente en la boda Jacob estaba tomando, estaba tan borracho que no se dio cuenta que era Lea. Lea estaba bajo la autoridad absoluta de su padre en ese tiempo. Eso va a cambiar ahora que se case con Jacob, y usted vamos a mirar en la semana que viene cómo cambia la lealtad de Lea y de Raquel hacia Jacob y no hacia su papá. Y después este hombre mentiroso, Labán, dice: cumple la semana nupcial, que era 7 días, y te daremos también la otra por el servicio. No tienes que trabajar 7 años más para Raquel, sino que te la voy a dar después de los 7 días, pero tienes que trabajarme 7 años más. ¡Wow! ¡Qué hombre tan tramposo! Significativamente, el engaño de Labán a Jacob es similar al de engaño que Jacob puso sobre Isaac, su padre, y su hermano Esaú. Eso es un ejemplo de Jacob cosechando lo que sembró, como dice Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8. Jacob intercambió su juventud por la primogenitura, y Labán cambió la primogénita por la joven. Cuando Jacob engañó a su padre y también hizo trampa a su hermano, Dios no cambió su plan. Eso es importante. Dios no cambió su plan para elegir a Jacob, para recibir el derecho del nacimiento. En cambio, miramos que Dios se llevó a Jacob ¿a dónde? A la escuela de la vida. Y muchos de nosotros ahí donde estamos, en la escuela de la vida, para disciplinarnos. Esto demuestra que nuestra desobediencia no puede descarrilar el plan de Dios para nuestras vidas, sino que afectará en gran medida la forma en que terminan experimentándola. Dios lleva a Jacob, no lo saca de eso, pero lo deja ahí con el propósito de que él tiene que ir a la escuela para ser disciplinado. Déjeme decirle algo muy importante. Usted puede pasar 20 años trabajando para alguien como Labán, mientras que Dios te enseña unas cuantas cosas. Muchas veces, escúcheme bien, muchas veces Dios nos permite vivir con las consecuencias de nuestras acciones como un recordatorio de que el dolor o cicatrices permanecerán en nuestras vidas como un recordatorio de que de su amor, misericordia, e incluso usará tu peor caída para mostrar su gloria. Alguien que está caminando en la escuela de Dios, no te desanimes. Dios está haciendo una obra en ti. Versículo 28, así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella, y le dio a su hija Raquel por mujer, y Labán dio su sierva Bilhal a su hija Raquel
como sierva, y vamos a mirar cómo las siervas de Raquel y de Labán van a tomar un papel importante en lo que viene, y cómo Jacob se va a meter en más líos por esto, que eso es la semana que viene. Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel. Eso es importante, que él amó más a Raquel que a Lea, y sirvió, y eso es ver un conflicto ahí también. La cualidad de tu vida va a ser determinada por las decisiones que tomamos. Acuérdense de eso. Esta decisión de Labán dar a Lea primera va a causar un conflicto tremendo entre la familia. Y sirvió Labán durante otros 7 años. Note así como Jacob había creído que su engaño era justificado, también Labán se justificó, no hubo arrepentimiento. Las consecuencias de este engaño resultarán en un conflicto familiar que vamos a mirar en las próximas semanas. Quiero terminar esto con los versículos 31 y 35, en busca de aceptación. Miramos que Lea va a estar en busca de aceptación por su marido, porque su marido tiene ojos para Raquel y no para Lea. ¿Alguna vez te has encontrado tratando de llenar las expectativas de alguien? Pregúntese, le pregunto eso a usted. De su esposa, de su esposo, de sus padres, y podemos ir a la escalera, y muchos de nosotros tenemos expectativas. ¿Cómo hemos terminado? Muchos de nosotros no hemos alcanzado esas expectativas, hemos terminado cansados y abatidos. Déjeme decir, es mucho más fácil agradar a Dios que a las personas. Miramos aquí que Lea quería agradar a su esposo, este hombre que no la deseaba, pero Dios tiene un plan. ¿Cuánto tiempo o qué tiene que pasar para que te des cuenta que fuiste creado para estar pleno en Cristo y para agradarle solamente a Él? Déjeme decirlo bien claro, fuiste creados para estar pleno en Cristo y para agradar solamente a Él. Apenas se casó Jacob con Raquel y que se olvidó de Lea, se dedicó totalmente a Raquel. Jacob puso a Lea a un lado y la trató como si no existiera. ¿Cómo se imagina usted que se sintiera la pobre Lea? Sin embargo, Jacob no consideró a Dios en ese asunto. Dios amaba a Lea tanto como a Raquel, y es por eso que Dios tomó cartas al asunto. No permitió que Raquel tuviera hijos, pero permitió que Lea los tuvieras, porque Dios es un Dios justo. Dios está en control, no Jacob. Dios está en control, no tú ni yo. Dios tiene un plan. Dios mira la injusticia que te ha pasado en tu vida, y Dios a su tiempo hará las cosas justas. En una cultura en que los hijos chicos grandes y saludables, para mantener el papá, para aumentar el negocio familiar y para traer buenas dotes a la casa, era esencial para la posición de un hombre en su comunidad. Así que rapidito Jacob aprendió una lección. Mire lo que aprendió este hombre terco, este hombre tramposo. Si Jacob quería tener hijos, tendría que tenerlos ¿con qué? Con Lea, porque Dios está en control, ya que no iba a tenerlos con Raquel. Y Jacob quería hijos. Y miramos que Dios le da hijos a esta mujer, Lea, claro que sí. Dice que el versículo 31, vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril y comenzó a tener hijos. Dice que en el versículo 32 tuvo a Rubén, en el capítulo 33 tuvo a Simón, al versículo 34 tuvo a Levi. Y el capítulo 35 tuvo a Judá. Y cada uno, los nombres de todos los hijos de Lea estaban relacionados con la frustración que sentía por la mala relación con su esposo y sus intentos de ganarse su afecto. Esta mujer constantemente le puso estos nombres a estos hijos para ganar el afecto de su esposo. Aunque Raquel sí sigue siendo el amor verdadero de Jacob, Jacob también honró a Lea y la trató bien. Aunque la situación de Lea era difícil, Dios no cambió totalmente su situación, pero cambió a Lea. Y eso es, muchas veces Dios nos cambia de nuestras circunstancias, pero sí nos cambia a nosotros. Le dio gracia para poder vivir en su situación que no era perfecta. La lección que podemos aprender de este triángulo amoroso es que las elecciones importantes de la vida no las debemos basar en apariencias físicas solamente. Raquel era preciosa y apenas la vio Jacob se enamoró
totalmente de ella, pero fue Lea. Mire qué bonito, qué clase de Dios servimos, un Dios justo. Pero fue Lea y no Raquel que le dio luz a Judá. Y usted sabe, si usted sabe la Biblia, Judá, la cuya línea vendría el Redentor del mundo, Cristo Jesús. Dios es un Dios justo. La feíta, la Lea, podía haber repelido a muchos, pero Dios la había atractiva por su belleza interior, belleza que la linda Raquel no tenía. Y termino en esto en esta mañana. Y le dejo a usted con estas preguntas. ¿Qué estoy sembrando ahora en mi casa, familia, trabajos y amigos? Teniendo en cuenta Gálatas capítulo 7, versículo 8, que lo que siembro voy a cosechar. Lo que siembro voy a cosechar. ¿Qué estamos sembrando? Y la segunda pregunta es, ¿cómo lucería tu vida al tener en cuenta que fuiste creado para estar pleno en Cristo y para agradarle solamente a Él? ¿Cuántos Jacobs me están escuchando? ¿Cuántos Labán? ¿Cuántas personas necesitan en esta mañana tener la seguridad que Lea? ¿Cuántas Leas me están escuchando? Yo quiero decirte en esta mañana que si tú eres un Labán, si tú eres un Jacob, si tú eres una Lea o Leo, Dios todavía te ama, Dios todavía puede transformarte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Jesús dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bienvenido al club de personas que necesitan de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por este mensaje de esta mañana que nos ha enseñado el amor tuyo sobre nosotros, el evangelio. Gracias por el ejemplo de Lea y Raquel. Gracias porque aún en medio de toda esta novela podemos mirar tu providencia, tu mano. Padre, yo no sé quién me está escuchando en esta mañana, pero si hay personas que se reflejan en esta historia, que se identifican con estos personajes, trabaja en sus vidas. Ahí donde estás tú, amigo oyente, yo no sé si tú eres un Labán, si tú eres un Jacob, si eres una Lea, una Raquel, pero ahí donde estás tú, haz negocios con Dios. Padre, me arrepiento, cámbiame, transfórmame, hazme de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano y amigo, gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus casas. Es un placer poder estudiar la Biblia con ustedes. Si usted vive en la ciudad de Fresno, le queremos dar una invitación a que venga a nuestros servicios todos los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos servicio a tiempo de alabanza, ministerio de niños y aún más tenemos la palabra de Dios que nos transforma y nos cambia. Si tú nos escucha por medio de Facebook, denos un like ahí. Si usted nos visita, no ha suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo hoy. Si usted tiene peticiones, mándenos esas peticiones. Si usted le gustaría dar financieramente a nuestro ministerio, hemos puesto ahí abajo de la descripción del video un enlace donde usted puede seguir y dar conforme a lo que Dios le ha puesto en su corazón. Ánimo, amigos y hermanos, Dios no ha terminado con nosotros. Dios está sacando de nosotros el Jacob para que podamos ser un príncipe agradable a Él. Bendiciones.